Ya. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el tema y puntualizar las condiciones generales de lo que son los seguros. Como les había hablado algunas veces, realmente estas son se podría decir, las reglas de juego cuando nosotros aseguramos algún tipo de vehículo, ya que son condiciones que generalmente no nos entrega o realmente no está de tan fácil acceso como debería serlo, o la gente al menos no se toma la molestia de leerlas, pero sin embargo, como revisamos la anterior vez, aquí están los documentos que requiere la aseguradora para poder formalizar el siniestro, ¿no? Cuando yo hablo de formalizar, es entregar todos los documentos que nosotros nos comprometimos al momento de contratar un seguro. Esos documentos, como lo vimos la otra vez, están en un listado donde nosotros vamos completando esos documentos y la aseguradora por ley tendría 30 días para pronunciarse. Jessica, ¿te acuerdas que vimos la anterior vez? Sí, básicamente lo que estábamos viendo es lo que es una suma asegurada, cuándo se aplicaría el infraseguro, el supraseguro, cómo podríamos calcular el tema de deducibles. No sé si recuerdas, Elian, qué es un deducible. Era la suma asegurada que tenía que pagar el asegurado. Ya, es el valor que asume el asegurado cuando pierde, ¿no? Cuando hay una pérdida, es es el valor que de cierta forma aporta el asegurado a este dicho de pérdida, ¿ya? Hay algo interesante. Pongamos el ejemplo, digamos que de cierta forma en un accidente nosotros no tenemos la culpa, ¿ya? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Ustedes contra quién creen que podría irse el seguro si fuera ese escenario? ¿Alguna idea, Lian? Yo creo que contra el asegurado aún así no tenga la culpa. Ya, Él es tú, responsable. Jessica. La otra parte, que se supone que es el culpable. Sí, uno de los principios en seguros es el tema de subrogación de derechos, ¿ya? Cuando ya el asegurado haya recibido su indemnización, realmente lo que hace él es subrogar los derechos o ceder los derechos que él tiene frente a un tercero. Es decir, si por alguna razón, recuerden que el seguro de cierta forma nos cubre tengamos o no tengamos la culpa, ¿no? Porque en realidad, básicamente la cobertura está dado, por ejemplo, en estas condiciones generales, nos dice que comparecen a la celebración del presente contrato la aseguradora X, en adelante denominada compañía de seguros, y el interesado adelante asegurado, ¿ya? Entonces, la función del tema del seguro es cubrir un caso que no está previsto, que realmente ese momento ocurrió y que cuenta con cobertura dentro de nuestro contrato de seguros. Entonces, si ustedes leen dentro del contrato de seguros, nosotros revisamos lo que es responsabilidad civil. ¿Podrías explicarme un poco de responsabilidad civil, Jessica? Más o menos, con tus palabras, lo que un poco... Sí, es lo que, o sea, la responsabilidad civil es lo que asumimos cuando pasa un accidente Ya, a mi criterio la responsabilidad civil es lo que estamos obligados a reponer a quien causamos un daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, como nosotros estamos enfocados en lo que son vehículos y por ende accidentes de tránsito, en algunas pólizas ustedes van a encontrar lo que son responsabilidad civil material o inclusive responsabilidad civil personal. Esto se refiere a que en algunas compañías de seguros lo desglosan esta cobertura. Hay compañías que podrían darnos esos 30,000 de responsabilidad civil que normalmente estamos acostumbrados a ver, $15,000 para un tipo de cobertura de responsabilidad civil y 15,000 para otro tipo de cobertura. Yo en realidad siempre sugiero que este tipo de responsabilidad civil esté como un límite único combinado.
¿Por qué? Porque en realidad no sabemos qué va a pasar. Y si yo tengo solo $15,000 para una responsabilidad civil para personas y tengo un choque donde realmente por daños materiales voy a exceder ese valor, básicamente mi asegurado estaría quedándose sin un poco de cobertura, ¿no? Entonces, en realidad, siempre yo creo que hay que tomar en cuenta eso y revisar sobre todo lo que son las pólizas, ¿ya? En lo que son las pólizas de seguros, el tema de responsabilidad civil se paga bajo sentencia ejecutorial. No sé si has escuchado de eso, Jessica. Ya. Realmente esto significa que cuando yo tengo una responsabilidad civil, cuando yo, por ejemplo, con un vehículo me salgo de la vía y me llevo un poste, o realmente no solo un bien público, sino tal vez me voy contra un cerramiento de una casa, o peor aún, con una casa, producto de un estrellamiento, en realidad, según nuestro contrato de seguro, esto debería ejecutoriarse cuando ya tengamos una sentencia. Obviamente las compañías de seguro, por un tema de servicio, por un tema de demostrar que su deseo de cumplir, normalmente lo hace y lo paga sin este tema. Pero en realidad, si nosotros queremos exigir ese pago, tenemos que recordar que ese tipo de responsabilidad lo tendríamos que gestionar o lo tendría que gestionar el afectado mediante una autoridad competente. Puede ser un juez de tránsito o realmente la instancia que le corresponda evaluar y dictar una sentencia para que realmente la aseguradora esté obligada a pagar, ¿no? Porque a veces tenemos mucho tema que la gente, cuando yo te hablo de daños propios en seguros, ¿qué entiendes, Elian? Daños que yo mismo causé, o sea que eso no lo puede responder la aseguradora porque son daños propios, como dice la palabra. Ya, los daños propios lo vamos a entender como daños que han sido causados al mismo vehículo, ¿ya? O sea, yo tengo un vehículo, me imagino una camioneta D-Max, año 2019, color negro, con todas las características que van a estar detalladas en las condiciones particulares. Es a la camioneta, a su guardachoque, al motor, a los daños de esos son los daños propios. Los daños propios son los que yo documento y la aseguradora tiene 30 días para pagar. Lo que son daños a terceros, yo si quiero exigir un pago a la compañía, ya tendría que el afectado hacer otro trámite para poder beneficiarse del seguro que yo adquirí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Han escuchado el tema de accidentes personales en las pólizas de seguros? Accidentes personales, alguna fractura, así, Ya, caída. hay que tomar en cuenta, luego vamos a ir puntualizando póliza por póliza, porque en realidad el seguro es un traje bajo medida, ¿no? Yo les puedo dar pautas, pero en realidad lo que va a valer es lo que está escrito, lo que hayan contratado, lo que básicamente diga la póliza, ¿no? Pero para tener una idea que son accidentes personales, es justamente como tú dices, un tema donde realmente dentro de un accidente de tránsito, que sería lo más obvio, la persona que estuvo, digamos, dentro del vehículo, se causó una fractura por la magnitud del golpe, realmente de alguna forma salió herido, si podríamos decir, ¿ya? Entonces, para poder llegar a cubrir este tema, hay que recordar que primero tendríamos que hacer la gestión de cobro en el SPA. No sé si has escuchado de lo que es SPA, Jessica. Ya, ese es el seguro público para accidentes de tránsito. Realmente por normativa nosotros, depende de la cobertura que se pueda aplicar, tenemos que primero agotar esa opción y todas las pólizas que nosotros tengamos vamos a poder cobrar el valor por rubro de accidentes personales sobrepasando ese tema. Te pongo un ejemplo, me parece que está entre 3.000 y 3.500 los que son gastos médicos, entonces tengo que hacer el trámite en el SPA
recuperar ese dinero o agotarme ese tema y podría usar lo que diga la póliza. Generalmente yo he visto que está entre $1,000, $2,000, dependiendo de la póliza, pero primero tengo que acabarme el tema del spa. Yo sé que por normativa todos los hospitales en teoría estarían obligados a atendernos de un accidente de tránsito, además de que la medicina cumple un rol de garante en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en realidad, se podría inclusive hacer una imputación penalmente si alguien se niega a dar, sobre todo siendo médico, dando una atención y realmente se muera, ¿no? Pero en realidad, lo que suele pasar en ese momento es que muchas clínicas te dicen, yo no trabajo con spa, yo no hago esto, y la gente lo que hace en ese momento no está pensando en cómo hacer efectivo ese seguro, sino más bien en salvar su vida, salvar su pierna, salvar cualquier cosa que realmente se vea afectado en ese instante, ¿no? Entonces, por eso es que el SPA nos da una opción donde nosotros podemos demostrar mediante factura, un parte policial y una serie de documentos. Algún rato los revisamos para que tengan claro cuáles son los documentos, cuáles son las condiciones que podrían aplicarse en un caso o en otro caso, y en base a esas condiciones nosotros podamos hacer efectivo. Como dato les dejo que realmente cualquier trámite se recepta antes de los 18 meses, ¿no? Si yo realmente hago un reclamo luego de 18 meses, ya no me recibe el SPA y por ende me quedo o mi cliente se queda sin esa cobertura. Bueno, dentro de lo que son las pólizas y también podemos hablar sobre una pérdida total por robo. No sé si nos puedes decir algo sobre el tema, Jessica. La pérdida total. Por robo. Cuando te roban el carro, simplemente lo dejaste ahí a lo que está ahí. O ahora peor que la modalidad de que te asaltan, se te llevan. Secuestro y te llevan el carro, ¿no? Sí, básicamente es esa cobertura que lo podemos dejar, nos pueden asaltar o básicamente se perdió totalmente el vehículo, entonces por obvias razones se configura una pérdida total por robo. ¿Cómo sería una pérdida parcial por robo? Cuando te abren el carro, te llevan cosas, se te llevan hasta la mascarilla, qué sé yo, complicado. Ya. Hay que tomar en cuenta que en algunas pólizas de seguro, si yo no entrego la mascarilla, no tengo la cobertura del radio. Entonces, también, sobre todo los que eran full, podías sacar, podías llevarte. Ahora casi ya no hay muchos de eso, ¿no? Pero sin embargo, hay algunas condiciones que se han quedado plasmadas en el pasado en las pólizas y realmente sí hay que tomar en cuenta, porque yo al menos siempre les digo a los clientes que el seguro es para perder el dedo y no la mano, ¿no? Entonces, cuando tenemos una cobertura que no es muy representativa, es mejor no usar el seguro, porque es más el trámite, más el desgaste y a lo mejor no vamos a hacerlo, ¿no? Pero hoy por hoy los robos parciales son... No, sí hay bastante, más bien son muy común y son demasiado cuantiosos, porque antes el ladrón cogía, se llevaba la mascarilla y máximo la computadora, ¿no? Ahora básicamente se llevan los tapizados, se llevan, creo que hasta los asientos, entonces los volantes, se van sacando los volantes. Entonces en realidad yo creo que es un poco también ya un tema de vandalismo, ¿no? O sea, o realmente están desatados, porque tú a veces ves carros que se han robado y se han robado parcialmente. Se llevan lo que más puedan sacarse, o sea, si se pueden sacar un plástico que a lo mejor no les sirva para nada y que para ellos puede ser hasta basura, se lo van llevando. Entonces, al final, muchos de los casos en estas pérdidas supuestamente parciales se acaban configurando pérdidas totales, porque al final de cuentas, a veces el costo de reparar ese vehículo es mucho más fuerte del valor comercial. Recuerden que nosotros asegurábamos sobre qué valor, Jessica. Sobre el valor comercial del vehículo. Ya, ¿a qué se refiere un valor comercial de un vehículo? El valor del mercado. El valor del mercado. Exacto. El precio fijo que tiene. Básicamente lo que costaría si mañana lo fuéramos a vender, ¿no? Siempre que un cliente me dice, Manuel, pero ahora, ¿cómo yo sé
¿Cuál es el valor comercial? Yo no soy comerciante de carros, yo no tengo un patio de carros, mi carro no aparece en muchas opciones en patio tuerca, porque ¿dónde más podríamos darnos cuenta de un valor comercial, Jessica? Sí, lo que es Google, lo que es Marketplace, lo que es Mercado Libre. Hay muchas compañías, como yo les decía, que nos dan valores referenciales para poder asegurar y nos dan pisos y techos, ¿no? Entonces realmente a veces nos podemos guiar de esos valores para un poco direccionar a nuestro cliente y que mañana no tenga un dolor de cabeza de que estuvo supra o infraasegurado, porque en cualquiera de los dos casos tenemos que recordar que es obligación del asegurado determinar el valor comercial de su vehículo, ¿no? La aseguradora puede tomar o no tomar el riesgo, pero sin embargo la obligación queda. ¿Quién tiene la obligación de poner el valor, Elian? La aseguradora. El asegurador. ¿Él? ¿Quién tiene? La aseguradora. No, el asegurado. El asegurado tiene la obligación de poner su valor comercial para que la aseguradora lo tome el riesgo, ¿no? Ya, realmente estábamos hablando el otro día sobre las cosas por qué podrían negarte el seguro. ¿Podrías darme alguna idea, Jessica? Puede ser por la fecha del carro, que no sea tan antiguo y es muy antiguo, ¿no? Ya, ¿por qué se podrían negar a asegurar? Pero en el caso de que ya tuviéramos un seguro, ¿por qué la aseguradora podríamos perder cobertura y no nos podría pagar? Cuando hayas incumplido alguna de las obligaciones. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, no cancelar las cuotas, no estar al día. Podría ser también que tu licencia venza y sigas conduciendo así, tengas un accidente o no. Y también podría ser, claro, uno del cumplimiento de lo que te pide el asegurador. ¿Tú, Elian, cuál crees que nos faltaría ahí? Cuando no se paga la cuota en los 30 días. ¿Ya? ¿Otra? Cuando pierde el seguro, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo compré el vehículo hoy y aseguré? Y realmente, como es un camión, estuve haciendo los trámites en la Agencia Nacional de Tránsito, pero me demoré 6 meses. Y luego tengo el siniestro. ¿Qué creen que pasaría? A ver, ¿qué trámite estaría? Ponerle a mi nombre, porque en realidad yo lo aseguré con un contrato de compra-venta. Ya. Ahí sí tienen que primero legalizar en el CRI, en la agencia de tránsito y todo lo demás. Pero Ya. tampoco te asegura, o sea, una aseguradora si no está tu nombre del carro, ¿no te asegura o sí te asegura? Con el contrato sí, ¿no? Con el contrato sí, pero hay que tomar en cuenta mucho ese tema porque hay algo que se llama interés asegurable. ¿Se han escuchado el tema? El interés asegurable es que yo soy propietario, soy dueño o tengo un interés sobre ese bien asegurarse y por lo cual estoy contratando un seguro. Ya, hay pólizas, yo los he leído, alguna vez lo leí en Seguros Unidos, donde te dan 30 días para ponerlo a tu nombre, ¿no? Y si no lo haces, realmente estarías incumpliendo ya el contrato, ¿no? Entonces podría haber una afectación, hay un tema donde podrías justificar, pero ya le vas haciendo complicado el tema. Entonces, en realidad, yo creo que lo más importante es tener la información de primera mano. ¿Por qué? Porque si yo hice ese tema y por cuestiones ajenas a mí, no logro hacer o no logro formalizar, no logro instrumentar el traspaso, ¿tú qué sugerirías que podríamos hacer, Jessica? Si no puede justificar que no está su nombre. No sé, la verdad, no se podría actuar. Miren, yo realmente pienso que lo más importante, hay que tomar en cuenta de que el seguro es un contrato de buena fe, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado bastante.
Entonces yo pienso que lo óptimo es que si tengo un problema de este tipo que sale de mis manos, perdón, Sería avisar. sería avisar, comunicar y decir, hey, compañía de seguros, tengo este inconveniente por un correo electrónico, una carta, donde no he podido hacer el traspaso y bueno, la compañía verá si realmente me anula la póliza, si realmente acá, y por último con ese contrato me voy a otra compañía y no pierdo la cobertura, ¿me explicó? Porque lo grave sería pensar que sí estuve asegurado y luego tener un siniestro y me digan Que no. no porque no cumpliste esto, cuando en realidad el trámite lo hice, lo presenté a la Agencia Nacional de Tránsito, me observaron, volví a presentar, habían cosas que la compañía donde yo pertenezco no cumplía, cosas que salieron fuera de mis manos y realmente mañana me veo afectado por un tema de estos, ¿no? Ya. Hemos hablado, lo que más quería hablar es sobre responsabilidad civil, que es un tema que... Pero, Dime. lo de cuándo podría negarse el seguro, no terminaste de decir cuál era la última. Bueno, puede ser omisión, puede ser falsas declaraciones, puede ser realmente que agrave los riesgos. Por ejemplo, tengo un accidente y dejo botando el carro, ¿no? Entonces, en realidad, estoy agravando el riesgo. Entonces, realmente la compañía de seguros puede decirme, está muy bien que tengas asegurado, pero al momento que tú estás dejando, lo estás dejando a tu suerte, el carro. Entonces, recuerden que el tema del seguro es un tema muy social, donde realmente lo que hacemos, y siempre lo digo, el dinero de muchos cubre el siniestro de pocos, ¿no? Entonces, realmente si tenemos un caso fortuito, un siniestro, nadie está esperando que nos pase eso, ¿no? Pero creo que cuando ya tengamos ese siniestro, sí debemos tomar lo que más podamos, las medidas que podamos hacer para no agrandar el siniestro, porque de una u otra forma la aseguradora mañana me puede decir, mira, tú me estás haciendo más grande el siniestro cuando realmente se pudo evitar. Yo qué sé, si tú no dejabas abandonando el carro, no se iban robando medio carro, o realmente pasó estas cosas, o realmente hay formas, realmente hay normativa donde la ley te protege, que si tú tienes que salir porque te van a linchar, tampoco te piden de eso, porque puede haber muertos, ¿no? Puede haber muertos, puede haber heridos y realmente eso no es un tema fácil. Pero en lo posible, o sea, no porque estoy asegurado hacer lo que yo quiera, ¿no? Claro. Su parte. Otra cuestión que puedes perder el seguro es, no sé si están claros con lo que es salvamento. Ya, por ejemplo, en un tema de un siniestro, digamos, en un caso de una pérdida total por choque, queda algo ahí, ¿no? Queda, aunque sea la cabina hecho pedazos, del motor roto, pero ese pedazo de vehículo, si podemos decirlo, o esa cuestión tiene un valor, y ese valor lo corresponde a la aseguradora, ¿no? Entonces, es el salvamento de la aseguradora. O, por ejemplo, en un choque más pequeño, se va el capot, se va a otras partes, realmente la aseguradora puede reclamar porque nos puso un capot nuevo, podría reclamarnos sobre el capot usado, porque es parte de su salvamento, ¿no? Inclusive ocultar este salvamento o quererse beneficiar de estas cuestiones nos hace perder el seguro, ¿no? Entonces, realmente hay muchas condiciones donde realmente nosotros podemos quedarnos con seguro, y ese es nuestro trabajo, estar claros para poderle asesorar al cliente qué hacer y qué no hacer, ¿no? Porque no simplemente hay que hacer las cosas, muchas veces no los puede hacer. Por ejemplo, el tema de llegar a acuerdos, por ejemplo. Es preferible que nuestro asegurado se abstenga a llegar a acuerdos, ¿ya? Claro que si llega a un acuerdo que realmente no perjudique a nadie o realmente esté bien manejado, se podría hacer algo, pero de llegar a acuerdos por llegar, vamos a tener una negativa por parte del seguro, ¿no? Sobre todo con lo que se refiere a responsabilidad civil, ¿no? Es un poco absurdo que yo diga yo tengo la culpa
cuando realmente el único que puede determinar la culpa en un accidente de tránsito, ¿cuál es, Jessica? Los peritos que están encargados, puede ser una policía, puede ser Básicamente ellos generan algo que se llama causa basal, ¿no es cierto? Mediante un peritaje. Pero ¿quién decide sobre ese peritaje? una aseguradora. Pues, tránsito. Juez de tránsito. Juez de tránsito es quien dice es culpable o no es culpable, ¿no? Según nuestra legislación. El policía metropolitano que nos pueda asistir en ese momento, el perito del CIA, podrán dar sus opiniones en el caso del agente de tránsito, podrá hacer el informe pericial en el caso del CIA, pero quien va a decidir en realidad es un juez, ¿no? En base a los elementos de convicción, en base a las pruebas que Fiscalía presente en su debido momento. Si hay un accidente bien fuerte, si el carro, como decimos vulgarmente, Se acabó. se declara una pérdida total, ¿verdad? ¿Y quién no puede ser como pérdida total? Ya, perfecto. Si nosotros revisamos la mayoría de nuestras pólizas de seguro en las condiciones particulares, se habla de que la pérdida total debe pasar, depende de la compañía de seguros y depende del contrato de seguros, pero para un poco generalizar o tener una idea clara de lo que estamos hablando, debe pasar el 70% del valor de reparación. Ya. Tú, a tu criterio, Elian, ¿quién crees que está obligado a entregar esta proforma o esta documentación para determinar una pérdida total o no? El asegurado. El asegurado, exactamente. En la normativa, en el Código de Comercio, es claro y dice que es obligación del asegurado dos cosas. Demostrar la ocurrencia del siniestro, o sea, yo debo demostrar de que el siniestro ocurrió. Tengo que demostrar la cuantía del siniestro, o sea, hacer una proforma y decir, señor seguro, mi choque fue $5,000, señores del seguro, mi choque fue 10,000. ¿Cómo lo puedo hacer? Con una proforma donde yo evidencie que realmente eso es lo que me pasó y solicito a la aseguradora que haga su inspección para que ellos revisen en base con los precios de sus proveedores, hagan el ajuste y obviamente me den la orden de reparación, ¿no? Entonces, básicamente es así como se funciona un choque, como es en un caso de pérdida total, ahí realmente puede haber un informe investigativo por parte de un perito ajustador. Recuerden que el perito ajustador es aparte de la aseguradora, ¿no? Y justamente en el mismo artículo donde me obligan a tanto demostrar, cuantificar, es obligación del asegurador demostrar sus exclusiones, o sea, demostrar y decirte por qué no te va a pagar, ¿ya? Entonces, realmente esa respuesta tiene que ser motivada, es decir, va a contar con artículos, va a estar sustentado en tu contrato, va a tener algún tema jurídico para poder decir y demostrar su exclusión al pago de cobertura y decir, no te pago por esto. Entonces, en tantos siniestros negados que he visto, son los que les he podido decir, los acuerdos, el tema acá, a veces omisión de información y muchas cosas que pueden ver y que podemos leer siempre y cuando incumplamos nuestro contrato, ¿no? Y por eso lo importante es que hagamos de mejor forma cuando pasa un evento, lo podamos reportar a tiempo. Recuerden que el aviso de siniestro, si no reportamos en 5 días laborables, no tenemos nada que reclamar. Eso sí es totalmente cerrado. Los demás documentos nos dan un poco más de flexibilidad. Sin embargo, por un tema de servicio a nuestros clientes, deberíamos tratar de hacerlo lo antes posible, porque todo el mundo lo que quiere es salir del... Para terminar, además del deducible, hay algo que se llama raza. ¿Se acuerdan qué era la raza? No. La raza es la restitución automática de suma asegurada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el vehículo vuelve a estar asegurado por el tiempo que me faltaba el contrato. ¿Ya? El contrato de seguro, ¿qué validez tiene? ¿Qué tiempo de duración tiene, Jessica? Perfecto. Si tú te chocas al 3er mes y el carro te arreglan al 4.º mes moviéndose,
y tú tu póliza lo pagaste de contado, Claro, a veces pasa eso, que no está pagando. o lo estás pagando a cuotas, ¿ya? Pero tu contrato dice un año, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese tiempo que te falta por cumplir tu contrato? ¿La aseguradora lo mantiene o...? Exacto, con el pago de la raza, Hay pólizas como, por ejemplo, en su tiempo Oriente Seguros no pagaba raza, sin embargo, se volvía a estar asegurado el vehículo hasta que te dure el contrato de seguros. Pero en la mayoría tú pagas el valor de raza, que es proporcional al tiempo que te dura, a la tasa con la cual te aseguraron, y algunos temas que algún rato podemos revisar para que ustedes sepan cómo se calcula ese valor, que en realidad es un valor pequeño, pero es referente para que el carro pueda volver a estar asegurado hasta cuando se venza el contrato de seguros. Por eso es que la raza es más pequeña o es más grande, directamente proporcional al tiempo de contrato que falta. ¿Me explico? Si me falta más contrato, o sea, si el siniestro fue muy al inicio de mi contrato de seguros, la raza va a ser un poco mayor. Ya, pero si el evento fue casi al terminar el contrato de seguros, la raza va a ser menor. Hay compañías que manejan el tema de deducibles, ya. Hay compañías que manejan el tema de valores adicionales por costos para poder que están en el tema de deducibles para el cliente pueda retirar el carro, ¿no? Porque a veces les va a pasar, les dicen, vean, usted lee su contrato seguro y dice el 10%, ¿ya? Y en un choque de $10,000 tú le dices a tu cliente, vea, vaya a retirar el carro y llevará $1,000, pero va al taller y no han sido $1,000, sino han sido 1,600. ¿Qué pasó con esos $600? Hay que revisar los valores, si están esos valores en raza, en depreciación, o qué valores se están considerando para que el cliente llegue a pagar el valor total. Gracias.